Vamos a hablar del presupuesto de la UBA. Ustedes saben que estaban congelados los presupuestos y sobre todo los más cruciales que tenían que ver con el mantenimiento de estas instituciones. Ahora el gobierno anunció que se va a dar una suba importante, ¿no? Un 140% dividido en 70 y 70 en 2 meses. Las universidades dicen que no fueron apropiadamente comunicados alrededor de este aumento. La protesta que está programada para el martes continúa. Sigue vigente una marcha federal por la educación pública universitaria. Claro, lo que dicen es, acá no hubo una negociación, hubo un anuncio que no emparda la inflación que hizo que se perdiera el presupuesto, más allá de que confirman que efectivamente hubo primero el anuncio con un depósito de plata, con una transferencia de plata, y ahora este segundo. Vamos a hablar con Sebastián Cibalero, que es secretario de Ciencia y Técnica de la UBA. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Valeria, Santiago, buenos días a ustedes y a la audiencia. Hola, ¿cómo va? Bueno, estamos atentos allí al presupuesto. Lo que leíamos es que este aumento, o en realidad este anuncio que se hace sobre el 140% de aumento, está dedicado a la, ¿cómo se llama? Ese mantenimiento, tiene como un nombre ese presupuesto puntual, ¿no? Gasto de funcionamiento. Funcionamiento, exacto, gasto de funcionamiento. Sí, empiezo por lo que decía Valeria unos minutos atrás, antes de mi nota. Vieron que hoy parece que todo es por redes sociales, ¿no? Sí. Que estamos acostumbrados que el señor presidente, que no es ahora de Javier Milei, nos pasaba antes, que decíamos, che, Alberto tuiteó que va a aumentar la asignación universal por hijo. Claro, sí. No es una locura. Bueno, esto empezó desde una lógica parecida. Empezó con comentarios informales diciendo que iba a haber, y yo empecé a usar las palabras justas, una recomposición. Nosotros no vamos a hablar de aumento porque estamos hablando de un 300% de inflación interanual. Claro. Y si hablamos de hospitales o las cosas que yo me dedico, que es un poco más la parte de investigación, los laboratorios de la universidad, estamos también por sobre el 500% de inflación interanual. Esto es algo que ya venía, porque hablamos de interanual, eso ya venía Eso estaba congelado durante todo 2023, estuvo congelado. No, pero cuando digo interanual, encima ya venía del gobierno anterior y bueno, con el impacto de los últimos 4 meses de las medidas de este gobierno. Entonces lo que nos han propuesto primero es un 70%. Perdón, Valeria, que recién lo dijiste, me toca no corregirlo por hacer la apreciación. No hay todavía una transferencia hecha a la universidad que no sea el presupuesto nominal 2023. Ah, no se hizo la transferencia, mira. En las cuentas de la universidad todavía no lo vimos y eso claramente es auditable en las cuentas del banco. Lo segundo, los gastos que son para salud, este año no se envió un solo peso. Ni el nominal 2023, ni nada con aumento, ni nada. Claro. Y lo que se está planteando ahora es que habría, como bien ustedes dijeron, 2 instancias de aumento en 70%. Pero bueno, si hacemos juntos la cuenta de un interanual de más del 300%, y encima vemos que el año ya empezó, en donde nosotros los primeros meses del año ya fuimos cubriendo cosas que el año pasado hubiésemos cubierto solamente gastos de, no sé, 1 o 2 meses, ahora ya cubrimos gastos mucho más grandes, porque claramente los proveedores nos van aumentando. La verdad que este 70% más 70% es solo una pequeña recomposición, que entendemos que es un esfuerzo, que entendemos que esto empieza por lo menos a dar la pauta de que el gobierno hace las cuentas y se da cuenta que de esta forma no vamos a poder continuar. Pero bueno, digo, claramente una movilización a nivel nacional con 2 millones de estudiantes universitarios en las universidades públicas, con docentes e investigadores que cobran 1/3 menos en valor adquisitivo que lo que cobraban en enero 2023. Va a ser difícil que toda esta comunidad diga, no, bueno, o sea, ya podemos continuar trabajando de esta forma. Ahora vamos a hablar de la movilización porque por supuesto que está el foco puesto, ya se habló de que se va a aplicar el protocolo antipiquete y demás. Pero antes de pasar a eso, lo que me interesa saber es, todos nos hicimos eco y lo contábamos desde los noticieros de cómo la UBA, a partir de la falta de plata y este recorte, tuvo que empezar a achicar. Achicar en cosas ya extremas, como por ejemplo pasillos oscuros y demás cuestiones del recorte de servicios, para empezar por ahí.
si esta plata llega, porque en definitiva se anunció y pongámosle que sí llegan estas transferencias, y de todos modos falta, ¿en qué se va a recortar? ¿O qué cosas sí se pueden garantizar? Mientras se sigue la discusión por la recomposición que falta. Sí, mira, Valeria, la pregunta es muy buena y la respuesta la construimos juntos, porque esto no hay un antecedente claro de cómo hacer esto que estamos planteando. Pensemos que la universidad es un sistema, ¿no? Un sistema de espacios donde se hace docencia, espacios donde se hace investigación, espacios donde se hace extensión universitaria, donde Claro. se dicta posgrado, y todo eso medio que convive en el mismo entramado de actores, edificios, recursos. En los hospitales ya nos ha pasado que empezamos a restringir algunos tratamientos. Y ese tratamiento o esa asistencia, por un lado es, bueno, el rol social de la universidad a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país que vienen a clínicas, al ROFO, al DANARI, al hospital odontológico, al veterinario. Ahora, ese mismo tratamiento hace que haya un médico que hoy se está formando menos, que no está haciendo una práctica que hace a su rol Claro, profesional. claro. Entonces, esta semana es verdad que fue muy choqueante ver los pasillos oscuras o un edificio como el de la Facultad de Medicina que tiene más de 15 pisos sin ascensores. Ahora, ya nos venía pasando a nosotros que había cosas que habíamos dejado de hacer. Y te doy un ejemplo, en laboratorios, que esto hasta fue incluso en Twitter con Adorni, que yo me publiqué facturas. En la parte de investigación tenemos un 500% de inflación, ¿no? Mm. De aumentos. Entonces, hoy ya tenemos laboratorios que han dejado de comprar insumos Claro. que antes los utilizaban para, no sé, por ejemplo, esto de reactivos en torno a la producción de proteínas, algo muy importante para la producción de vacunas, cosas que estamos viendo hoy a nivel nacional. Ujú. Y eso, la verdad que no salió en la televisión. Y hoy hay un becario, becaria o un docente que no está publicando a nivel internacional porque faltan esos reactivos. Hay un conjunto de estudiantes que no hacen esa práctica porque no están esos reactivos. Entonces, un poco la pregunta es a la sociedad. Hoy tenemos una Universidad de Buenos Aires que es top 100, que todos sabemos los desafíos y las cosas que tienen que ordenar, pero también sabemos las cosas buenas que tiene. Esa universidad ya no está. O sea, ya hay un montón de cosas que no están pasando. Bueno, le pregunto a la sociedad, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos dando clases virtuales? De última cerramos medicina y dejamos, no sé, mi carrera de ingeniería industrial, que tiene un poco menos de laboratorio. Bueno, la dejamos, mitad online, mitad presencial, con luz apagada. Digo, son discusiones ya un poco de ese tono, Lo que ¿no? pasa es que, Sebastián, también esas discusiones llegan ahora con una protesta como la que van a tener el martes, y un abrazo y una movilización y un levantar la voz sobre esta injusticia, pero todo el año pasado también estuvieron congelados y no dijeron nada, y es una cuestión ideológica ahí también, ¿no? Hay una discusión y hay una protesta hacia un gobierno que no tiene un color político similar o semejante, digamos, al de la mayoría de los docentes, de los directivos de la UBA, que ahora de pronto se convierte en una protesta mucho más viva y mucho más activa que podría haber sido durante 2023 y podrían haber operado como para conseguir una recomposición durante todo el año pasado cuando estuvo todo congelado. Vos decís, hace rato que vienen cortando funciones, investigaciones y prácticas. Sí, a ver, es buena observación, Santiago. La verdad que no es así. O sea, es verdad que no hicimos ninguna movilización, pero esto es información pública. El Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, ya octubre, noviembre, diciembre, fue sacando aprobados por unanimidad entre los rectores que tienen más, que son más los decanos, perdón, más filoperonistas, más filoradicales. Entre todos los decanos aprobaron y expresaron la problemática del presupuesto y el gobierno anterior hizo recomposiciones en el presupuesto. Porque eso es otra cosa. Nosotros podemos entender que estamos en un momento de crisis. Ahora, el gobierno decidió iniciar el año con el presupuesto aprobado en el 22 Sí. y que se empezó a ejecutar en el 23. Pero es mentira, ese no fue el presupuesto 2023. Porque producto de estos reclamos y producto de diálogo con el gobierno anterior, hubo recomposiciones del presupuesto. Entonces, el presupuesto que vos mirás ejecutado a fin de año no fue el aprobado en diputados, senadores, que eleva el Ministerio de Educación. ¿En el anterior? Claro, en el anterior. O sea, Ujú. el presupuesto es otro. Y lo segundo que también es mentira, esta universidad fue haciendo reclamos validados y aprobados por todo el conjunto de decanos que hicieron que el presupuesto del año pasado nos haya permitido concluir el año con todas las funciones. Y por último, para agregar,
pensemos que en los últimos 3, 4 meses hubo un 100% de inflación. Que después, otro día, si quieren, como ingeniero con máster en economía, me invitan y charlamos estos temas. Yo estoy convencido de Sí, que había que reordenar tarifas, es una sí. locura. Había que reordenar un montón de cosas a nivel nacional. Ese Sí, tema es muy sí, sí, interesante, sí. me apasiona y está muy bien que este gobierno algunas cosas las haya llevado adelante. En otras, yo en la praxis no estoy de acuerdo. Es otro tema, no Sebastián, me convoco a Sí. jugar. eh, antes de cerrar la nota, por supuesto, contanos un poco de qué manera se organiza la movilización del martes, Claro. sobre todo ante el anuncio del gobierno de ¿no? esta pulseada que ahora se puede medir en la calle con el tema del protocolo antipiquete. Sí, mira, Valeria, ahí la verdad que el tema hoy es mucho más complejo de lo que pensábamos. Nosotros habíamos imaginado una movilización con docentes, Ujú. investigadores, no docentes, estudiantes, los funcionarios de la universidad, un poco saliendo a la calle Sí. con banderas de Argentina diciendo cuidemos la educación pública. Eso fue el móvil. Si ustedes ven los spots de la Universidad de Buenos Aires, el Sí. comunicado del Ujú. CIN, pero no hablamos de nada partidario, hablamos de universidad pública. La verdad que hoy estamos teniendo un montón de adhesiones de la sociedad civil, de vecinos, de Ex ex graduados. estudiantes, ¿no? Sí, Sí. claro. Sí. Claro, graduados que dicen, che, yo me desarrollé, la típica historia, soy de padres obreros, ellos no son estudiantes universitarios, yo entré en la Universidad de Buenos Aires, hoy soy un empresario o un profesional exitoso digo, se ha podido desarrollar, quiero estar ese día. ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo sumarme? La verdad que yo creo que va a ser una expresión multitudinaria, porque al fin y al cabo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que la universidad pública en Argentina es algo que funciona. Uno va a las provincias, uno va a la Universidad de Buenos Aires, la puede ver, tocar. Digo, si hay cosas que se hacen mal, que haya las denuncias y los juicios y las cosas del Sí, tal caso. cual. Digo, la verdad que la universidad existe, vos abrís, hay un laboratorio, hay un médico formándose, hay un psicólogo formándose. ¿Esto qué llama? A que la movilización del martes, yo creo Ujú. que está tomando otra escala. Digo, ojalá que la señora ministra Patricia Bullrich entienda esto. Nosotros no queremos molestar a los vecinos, lo estamos haciendo casi que después del horario laboral. Estamos convocando a una lectura y hasta la conclusión a después de las 5 de la tarde Ujú. en Plaza de Mayo. O sea, no es que queremos cortar acceso a la ciudad, o sea, claramente no. O sea, somos estudiantes, docentes, investigadores que estamos expresando una preocupación. Yo Bien. creo que va a ser una marcha multitudinaria. Muy bien, lo veremos el martes y te agradecemos, Sebastián, por este rato con nosotros. A disposición y gracias por ocuparse de este tema. Abrazo. Buen Buen día. domingo.